Mis amados hermanos, qué bendición una vez más estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor en este día fresco, en este día domingo que es Día del Señor. Quiero compartirles un tema muy importante que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y esta mañana el sermón lleva por nombre Servicio a Domicilio. Vamos a buscar, o en lo que usted busca ahí en su casita, el texto. Yo ya lo tengo listo, yo se lo voy a leer para que vayamos entrando ya en lo que es este sermón. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice de esta forma: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos pueda dar la sabiduría completa y para que el Señor pueda darnos toda la fortaleza y para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender esta mañana el sermón. Vamos a orar. Padre, esta mañana te pedimos por todos los que estamos clamando, Señor, por aquellos que tienen esas peticiones, por los que siguen y siguen clamando, Señor, por los que realmente estamos necesitados de tu palabra, por aquellos que aún no te conocen, también oramos, mi Señor. Esta mañana también queremos poner en tus manos, mi Señor, todas las dificultades, todas las angustias, todas las tempestades, mi Señor, que cada uno de mis hermanos puedan estar pasando. Oramos, Padre, para que tú puedas solucionar de una vez por todas, Señor, todo lo que se está dando en el mundo, en este país. Oramos por los doctores, Señor, oramos por los policías, oramos por aquellos pacientes, aquellos que están en esas camas, mi Señor, que ya pues no tienen ese ánimo de levantarse, para que tú puedas llegar, Señor, en ese momento y manifestarte en la vida de cada uno de ellos. Oramos también por aquellas familias, mi Señor, que están desintegradas. Oramos por aquel hijo rebelde. Oramos esta mañana por el padre o por la madre que está clamando, Señor, por esa bendición. Por aquellos que en este momento no tienen alimento. Por aquellos, mi Señor, que a causa de la pandemia o a causa del virus, mi Señor, se quedaron sin empleo, se quedaron sin ese sustento. Te pedimos de todo corazón, o te pido de todo corazón, que tú te manifiestes. Esta mañana queremos aprender de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das, el enorme privilegio que me das, mi Señor, de poder llegar hacia mis hermanos por medio de esta plataforma, por medio de esta red social, para que cada uno de ellos pueda tener siempre ese alimento. Esta mañana utiliza mi boca, utiliza mis labios, utiliza mi corazón y sobre todo quita de mi mente cualquier obstáculo, Señor, para que yo pueda expresar y para que yo pueda exponer tu palabra esta mañana. Gracias te doy por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo dije que se llamaba el sermón? Exacto, así, servicio a domicilio. Y quiero contarles, o quiero empezar esta mañana contándoles una ilustración, o compartiéndoles una ilustración para que usted quizás comprenda de lo que le quiero predicar, para que de alguna forma se meta a la historia por lo cual yo le quiero predicar esta mañana. Bueno, resulta ser que cuando empezó este problema, este virus, pues muchas empresas tuvieron que cerrar, muchos lugares tuvieron que quitar a sus empleados. Solamente creo que fue como para el 21 de marzo, si mal no recuerdo, que se estipuló o que se decretó que ya nadie podía salir. Entonces, desde esa fecha hasta ahorita, hasta la actualidad, nadie ha podido salir. Pero lo que les quiero contar es esto, que cuando empezaron las cuarentenas, cuando empezaron estas formas de cuarentena, empezaron por fases. ¿Y qué pasaba en la primera fase? Pues en la primera fase solo permitían que hubieran 75 personas dentro de los lugares, por así decirlo, pues recreativos o los lugares que usted visitaba. O sea, la capacidad solamente era de 75 personas. Yo recuerdo que esa vez que decretaron ya esa alerta, salimos con mi familia y justamente al lugar que fuimos no dejaron entrar a nadie más, 75 personas. Luego después se puso un poquito más, pero más pesada y más fuerte la cuarentena y dijeron que ya no eran 75, sino que creo que eran 50 o 30 personas. Y esa era la segunda fase. Pero en la tercera fase de la cuarentena fue un poquito más drástica, más dura, porque entonces ya no querían a nadie reunido en ningún lugar, a nadie. Solamente, y las empresas cerraron. A los empleados, cada empresa pues los mandó a descansar, y los únicos lugares que quedaron abiertos
fueron las farmacias, fueron las tiendas y fueron los restaurantes de comida rápida. Pero con los restaurantes de comida rápida solamente se les pidió que la comida que ellos iban a vender obviamente iba a ser solo para llevar, solo a domicilio. No querían a nadie reunido ni nadie comiendo dentro de los restaurantes, solamente para llevar. Es decir, usted la pedía y llegaba la persona a dejarle el alimento. Ok. Le quiero contar algo. Hace poco yo vi una noticia en las redes sociales que cuando este virus, cuando esta cuarentena se dio mucho más fuerte, estas empresas de comida rápida tuvieron que contratar personal. De hecho, ahí aprovechó mucha gente para poder trabajar. Entonces empezaron a contratar gente porque era la única forma de la cual ellos podían moverse en ese medio. Era la única forma por la cual ellos podían vender su producto. Y empezaron a contratar gente, pero el requisito era que la persona que llegara a trabajar tenía que tener su moto. Entonces yo estaba viendo hace poco una noticia, pero que me impactó, me desanimó y de plano que me dio pena. Pues resulta ser que una persona de esas, de un restaurante de comida rápida, una familia hizo una llamada. En la llamada pues ellos pedían el alimento que esta empresa vende o que esta empresa distribuye. Y pidieron, según el menú pidieron. Y entonces la persona encargada para ir a dejar el alimento, a la persona que se le otorgó este trabajo, esta persona no renegó. ¿Por qué? Porque era su trabajo. No dijo absolutamente nada, solamente aceptó el mandado, agarró la comida y se fue con su moto para donde la familia que había pedido este alimento. Este hombre se arriesgó. Este hombre le pudieron haber pasado muchas cosas en el camino. A esta persona lo pudieron haber asaltado. A esta persona se le pudo haber dañado su moto. Esta persona pudo haber sufrido infinidad de cosas en la calle. Y más que por la noche. Porque según la noticia era por la noche. Pero resulta ser que cuando este hombre llega con la comida, donde la familia que habían pedido, ¿sabe cuál fue la respuesta de la familia? Ya no queremos la comida. Ya no necesitamos la comida. Muy tarde vino. O mire, esto no me gustó. Cualquier pretexto le pusieron, pero la comida no la agarraron. Y eso me impactó y me indignó saber cómo hay gente que no valora el trabajo que hoy en día están haciendo estas personas. Me indignó saber que hay gente que a las 10 de la noche o 9 de la noche aún piden comida, sabiendo que a esa hora ya no hay nadie en la calle. Me indigna saber que cómo tienen el descaro de pedir el alimento y cuando la persona llega a su domicilio, su residencia, y le entrega su comida, usted tiene la gran, desigualdad de decir, no lo quiero. Imagínense cómo se sintió esta persona. Imagínense el sufrimiento de esta persona, el desánimo de esta persona, salir de su empresa, de donde labora, de donde trabaja, de donde lo contrataron, salir en la moto, salir con todo, arriesgándose en el camino a cualquier tipo de obstáculo, pero a él no le importaba. ¿Por qué? Porque él lo que quería era entregar la comida donde se le habían pedido. Pero imagínense qué difícil llegar a ese lugar y que la gente lo rechace. Llegar a ese lugar y la gente le cierre las puertas. Llegar a ese lugar y que la gente le diga, no queremos la comida. ¿Por qué le cuento esta ilustración, hermano? ¿Por qué me he basado? Porque con Jesús pasó lo mismo. Porque según el Evangelio de Juan, o según el autor de este Evangelio, que obviamente decimos que es Juan, él presenta a Jesús como la luz. Porque el Evangelio de Juan, porque este autor nos dice que antes de que las cosas fuesen hechas, ya estaba o ya existía la palabra, y la palabra es Jesús. Pero lo más impactante del autor de este evangelio es que cuando Jesús habitó con nosotros, Jesús estuvo con nosotros o en aquel contexto con ellos. Mire lo que dice el versículo 11, y ese es el sermón, el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza, mi amado hermano. Imagínense todo lo que Jesús tuvo que vivir, todo lo que Jesús tuvo que sufrir. Estuvo con ellos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y todo el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, si no me equivoco, nos habla de que Jesús era la luz y que vino a la tierra como la luz y que estuvo con todos nosotros y que está con todos nosotros como luz. Ahora, la pregunta es por qué la gente no lo recibió. Si estaban con ansias esperando al Mesías, si estaban con ansias esperando al libertador, si estaban con ansias esperando a aquel que los iba a sacar de la opresión. La pregunta es ¿por qué no lo recibieron? Si el Evangelio de Juan nos cuenta y nos narra cómo Jesús hizo milagros. De hecho dice el Evangelio de Juan que él levantó a un paralítico. Dice el Evangelio de Juan que Jesús es el pan de vida. Es ese pan necesario para nuestra vida, para nuestra alma. Y Jesús vino a la tierra a darte comida y comida a domicilio. Así como lo hizo esta persona. Lo triste es que toda la vida y hoy en día se sigue manejando esa respuesta. No lo acepto, no lo quiero. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús o por qué es que las personas no lo recibieron? Porque dice, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo vino, se refiere a lo que él había formado, a lo que él había creado, a todo lo que en él fue hecho. Y cuando dice, y los suyos no le recibieron, eran las personas, en aquel contexto, en aquel entonces, eran las personas con las cuales Jesús compartía o con las cuales Jesús compartió. A estas personas se les olvidó los milagros que Jesús hizo. A estas personas se les olvidó cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas. A estas personas se les olvidó cuando Jesús resucitó a una persona. En el Evangelio de Juan lo cuenta, que lo resucitó. A estas personas se les olvidó que Jesús era la luz del mundo. Se les olvidó que Jesús era el pan de vida y que vino a la tierra para darnos ese alimento. Se les olvidó totalmente. Y una de las preguntas, una de las respuestas, mejor dicho, una de las respuestas que algunos teólogos o estudiosos dicen por ahí, es que la gente por la cual Jesús, la gente que rechazó a Jesús, era gente que estaba quizás basada, según la cultura, basada en la apariencia física. O sea, ellos no se dejaban guiar por lo del corazón o por el interior. No, ellos se dejaban guiar por el aspecto, por cómo vestía, por cómo estaban, por la apariencia física. Entonces se cree, según este escritor, se cree que ese fue el obstáculo por lo cual estas personas no creyeron que Jesús era la luz del mundo. No creyeron que Jesús era el rey y por eso lo rechazaron. Porque cuando veían a esta persona con trapos, con ropa sucia, mal, y perdón que esté haciendo una descripción gráfica, pero según ellos, así y por eso no lo aceptaron. Y por eso decidieron no y rechazar a Cristo, no y rechazar a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo rechazaron? Si esa es una respuesta, la que les acabo de mencionar, es una respuesta un tanto aceptable, Porque si bien es cierto, se guiaban o se dejaban llevar por la apariencia, perfecto, puede ser una respuesta, no al 100%, pero se podría aceptar. Pero vamos más allá. ¿Por qué cree usted que la gente rechazó a Jesús? Porque Jesús vino desde el cielo. Jesús vino a la tierra, anduvo como nosotros, fue como uno de nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Vivió y sufrió lo de nosotros. Sintió tristeza, sintió angustia, pero también hizo milagros. Y la gente se olvidó. La gente de ese entonces se olvidó de los milagros. Ahora la pregunta es ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo rechazaron? Y la Biblia nos explica, o la Biblia nos da la respuesta. Yo no puedo darle una respuesta concreta, mi amado hermano, porque no soy teólogo, porque no soy estudioso, ni mucho menos soy Dios. Pero aquellos que utilizan este pasaje o sacar este contexto para tener un pretexto y lo utilizan mal o dan una respuesta humana, están totalmente erróneos. Porque la respuesta la misma Biblia te la da. La respuesta de este versículo, de este pasaje o de esta pregunta, la misma Biblia te la da. Y eso está en el capítulo 3, versículo 19. Adelantémonos un poquito. Capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice. Esta es la respuesta. ¿Por qué las personas rechazaron a Jesús? ¿Por qué Jesús, cuando se les acercó
y les dijo que Él era la luz del mundo, era el pan de vida, la gente lo rechazó. Y aquí está la respuesta en el versículo 19 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está la respuesta. ¿Por qué la gente de aquel entonces lo rechazó? ¿Por qué la gente de aquel contexto, de aquella historia, de aquel año, de aquel tiempo, de aquella fecha lo rechazó? Porque amaban más las tinieblas. ¿Por qué la gente hoy en día sigue rechazando a Jesús? Porque ama más las tinieblas. Mire, da coraje, da pena, no sé. De repente presentar el Evangelio, ofrecer el Evangelio. Y el Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Entonces usted se le acerca a una persona y le dice, ¿querés aceptar a Cristo? ¿Querés conocer a Cristo? ¿Querés conocer a Jesús? ¿Y cuál es la respuesta de la gente toda la vida? ¿Cuál va a ser siempre la respuesta de la gente? No, es que no quiero. Es que fíjese que estoy mal ahorita. Cuando esté bien lo voy a aceptar. No, es que fíjese que ahorita ayer tomé. O fíjese que ayer, toda la vida vamos a estar mal. Y te lo estoy contando porque eran mis respuestas cuando alguien se me acercaba y me ofrecía el Evangelio. No, decía yo. No, es que estoy mal. Cuando me preguntaban, ¿cómo está tu relación con Cristo? No, hombre, estamos mal, les decía. Y me preguntaban, ¿quieres aceptarlo como tu salvador personal? No, les decía. Es que yo siento que eso no es juego, les decía yo. Y para aceptar es algo serio, tengo que estar bien. Esa era mi respuesta. Y toda la vida siempre ha sido la misma respuesta de las personas que viven en tinieblas. Toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, reflexionar que si Jesús es la luz y que tú estás en tinieblas, necesitas esa luz. Mira, Jesús vino a la tierra, se despojó, se salió, no sé, se apartó de al lado de su Padre, estaba al lado de su Padre y dijo, yo voy a la tierra, Padre, y voy a pagar por cada uno de ellos. Y voy a ser 100% hombre y 100% Dios, para que ellos experimenten y para que ellos vean que yo también comparto y siento lo que ellos sienten. Y vino a la tierra 100% Dios y 100% hombre. Y anduvo con ellos, hizo milagros, hizo de todo. Y la gente aún así lo rechazó. Jesús ha hecho milagros en tu vida. Dios ha restaurado tu familia. Dios te ha devuelto ese trabajo. Dios te ha dado sanidad. Y aún con esos milagros, lo rechazamos. Lo rechazamos. Porque es bonito sentir, es bonito ver el favor de Cristo. Es bonito experimentar el favor de Cristo. Y esto va para todos aquellos que están en necesidad y solamente en necesidad buscan a Jesús. Y esto va para todos aquellos que no tienen empleo, tienen hasta 6 años de no trabajar. Y entonces dicen, Señor, ya es el tiempo que me des mi bendición. Si tú me das ese trabajo, yo te juro que voy a visitar la iglesia. Yo te juro que voy a diezmar. Yo te juro que voy a estar todos los domingos en la iglesia. ¿Y dónde están? Dios les dio el trabajo, Dios les devolvió a su familia, Dios les devolvió la salud, pero no están, no aparecen. Y así hay muchos. ¿Y sabes qué hacen cuando nosotros les preguntamos? Hey, ¿qué pasó? Mira, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, es que no me queda tiempo. No, es que fíjese, es que... Y ponen cualquier cosa para rechazar siempre a Jesús. Mira, en la ilustración que te puse de la persona que llegaba y entregaba la comida, pregunto, ¿quién fue el que perdió? ¿Quién perdió? ¿El muchacho que repartió la comida o las personas que no lo recibieron? O las personas o la familia que no aceptó el alimento. Pues déjame decirte que la persona que llegó a entregar la comida sí se sintió mal, sí se desanimó, sí se angustió, sí se frustró y se regresó así frustrado para su trabajo. Probablemente se lo descontaron, probablemente lo regañaron o probablemente no sé qué hicieron con él. Pero al día siguiente él se levantó con una nueva meta. ¿Cuál? Seguir trabajando. Pero pregunto, ¿quién fue el que no comió? ¿Quién fue el que se acostó sin comer? ¿Quién fue el que rechazó ese alimento? Claro, la familia. Y hoy en día, ¿quién es el que rechaza el alimento? ¿Quién es el que rechaza el pan de vida? ¿Quién es el que se rehúsa a conocer más de Cristo? Claro, el que vive en tinieblas. Por eso decía, la respuesta está en la Biblia. Yo no me tengo que inventar una respuesta para esta
para esta pregunta del por qué lo rechazaron, del por qué no lo recibieron, del por qué no lo aceptaron, si la respuesta está en la misma Biblia. Y la respuesta, o la Biblia me dice que la respuesta a esa pregunta del por qué la gente lo rechazó, es porque vivían en tinieblas. Si quieres una respuesta para tu vida, del por qué sigues rechazando a Jesús, del por qué no quieres nada con Cristo, del por qué no quieres tener un encuentro con Dios, del por qué no quieres una relación con Cristo, porque sigues en tinieblas. Por eso. Es que aquí nadie va a venir a decir, no, es que yo no lo acepto porque a veces mi trabajo no me da tiempo, o porque fíjese que hago horas extras, o porque fíjese que los domingos salgo con mi familia, o porque fíjese que los domingos es mi descanso, o porque fíjese, no hay pretexto, no lo aceptas porque estás en tinieblas, punto, no lo aceptas porque estás en tinieblas. ¿Y qué es vivir en tinieblas? Amando al pecado. ¿Y qué es vivir en tinieblas? Hacer lo contrario a lo que Dios te pide que hagas. ¿Y qué es vivir en tinieblas? Y respetar las normas, estatutos y decretos de parte de Dios para tu vida. Eso es vivir en tinieblas. Mire, a mí me da coraje, hermano, de verdad. Y perdón que me relacione esto porque no tiene nada que ver con el sermón. Pero me da cosa ver tanta gente poniendo banderas blancas. ¿Y qué representa la bandera blanca? Por si no lo saben, la bandera blanca o el color blanco representa paz. No representa ninguna forma de manifestación, ninguna forma de expresarse violentamente. No, a usted le han hecho creer eso. Pero la bandera blanca o el color blanco, según muchos estudios, representa la paz. Entonces, si usted saca una bandera, pregunto, se lo pongo con esta historia, en el tiempo de la guerra, en la última ofensiva que creo que fue en el 89. ¿Cómo salía la gente para que nadie, ni los soldados, ni los guerrilleros los atacaran? Con una bandera blanca. ¿O no? ¿Y qué representaba la bandera blanca en ese momento? Paz. ¿Y qué representaba la bandera blanca en ese momento? Civil. Somos civiles. No somos ni guerrilleros ni soldados. Entonces, ¿qué representaba? Paz. Y usted salía con esa bandera en esa ofensiva. Usted salía con esa bandera. Y la bandera que representaba paz. Entonces, hoy en día, la gente cree que se está manifestando poniendo banderas blancas en sus casas. No, lo que usted está diciendo es que aquí hay paz en la familia. Y mire qué bueno. Lo que usted está identificando con esa bandera blanca es que ahí hay gente que ama la paz. Lo que pasa es que como somos personas que cualquiera nos entuturuta y nos da garabato, no, ponga esto, haga esto, vamos así, vamos acá, vamos allá, y hacemos todo lo que la gente dice, y hacemos menos lo que Dios nos pide. Eso es vivir en tinieblas. Ser guiados, ser manipulados, ser quizás movilizados por otra gente y no por Dios. Eso es vivir en tinieblas. Vivir en tinieblas es no respetar a tu padre. Vivir en tinieblas es no honrar a tu madre. Vivir en tinieblas es no respetar tu matrimonio. Vivir en tinieblas es no respetar a tus hijos. Vivir en tinieblas es no aportar para tu familia. Eso es vivir en tinieblas. Y por eso es que nosotros formamos esa barrera y decidimos no aceptar a Cristo. Hermano, usted nunca se ha puesto a pensar todo lo que Jesús vivió en la tierra. Todo el trato que la gente le dio. O todo el maltrato, más bien dicho, que la gente le dio. Todo el sufrimiento que Jesús tuvo acá en la tierra. Todas las cosas por las cuales Jesús se tuvo que aferrar. Todas las cosas por las cuales tuvo que Jesús dejar allá en su trono para venir a la tierra, vivir como uno de nosotros y que la gente no lo acepte y que la gente lo rechace. Eso es, créame que es... Por ejemplo, le pongo esta forma de esta ilustración o esta imagen. Está una manzana y una cebolla. ¿Qué preferiría usted? Si a usted le dicen, ¿querés la cebolla o querés la manzana? ¿Qué eligiera usted? Recientemente estaba viendo un video de un niño y me causó mucha risa. Que el niño tenía una cebolla en la mano y le pegaba unas mordidas, pero mordidas, hermano. Y le dice la mamá, deja de estarte comiendo la cebolla. Y le dice el niño, no es cebolla, es manzana, le dice. No es manzana, es cebolla. No es cebolla, es manzana. Y le pegaba unas mordidas a la cebolla.
Y hay muchos cristianos que así estamos. Porque el manjar, el fruto, el pan de vida está en la puerta de tu casa, está llamando. Dice Apocalipsis 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero muchos estamos, ¿qué? Prefiriendo esa cebolla y no la manzana. Muchos prefieren las tinieblas y no la luz. Siguen viviendo en tinieblas, van a seguir viviendo en tinieblas, van a morir en tinieblas y ¿sabes qué? El juicio es el feo. Lo que espera después. Porque la gente puede, no sé, decir, hey, después de la muerte ya no hay nada. Después de la muerte ya no existe nada. Hasta que nos morimos, pum, ahí se acabó. Mentira. Cuando tú mueres empieza el calvario. Cuando tú mueres empieza el dolor. Cuando tú mueres empieza todo lo difícil. ¿Por qué? Porque en esta vida y en este tiempo es cuando tú tienes la oportunidad de alejarte de las tinieblas y llegar a la luz que es Cristo. Porque muerto ya no puedes hacer nada. Y te lo compruebo con la historia de Lázaro y el rico. Cuando Lázaro está ya ahí en el Hades. Y de lejos ve al padre Abraham y ve a quién. No, perdón, cuando el rico, no nos equivoquemos. Cuando el rico está en el Hades y de lejos ve al padre Abraham, ¿con quién? Con Lázaro. Y entonces viene el rico y le dice al padre Abraham, padre Abraham, por favor, deja que Lázaro moje y me dé, o deja que manda a alguno de tus ayudantes, personas, para que le hable a mi familia. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el padre Abraham? No se puede. Allá tienen a Moisés, allá tienen a las personas. Entonces la gente dice, no, al morirme se termina todo. Mentira. Ahora, en esta vida, en este tiempo, en este contexto, es cuando usted y yo tenemos que aceptar la luz que es Cristo. Para que al final, el día del juicio, nosotros no vayamos a ser lanzados en ese lago de fuego, hermano. Donde las llamas no se apagan. Y los gusanos se lo van a estar comiendo. Y esos gusanos nunca mueren. Esos gusanos van a estar atormentándolo día y noche, comiéndoselo día y noche, comiéndoselo. El fuego va a estar quemándolo día y noche. El tormento usted lo ve de todo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad ahorita? ¿Quién vino a darnos comida a domicilio? Fue Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué representa Cristo en nosotros? La luz. Entonces, esta oportunidad es para todo aquel, que vive en tinieblas. Preferimos más estar comiendo, ¿qué? Migajas, que tener un buen manjar. La gente hoy en día está súper afligida, hermanos. Y está angustiada, ¿por qué? Porque la cuarentena sigue, porque el decreto sigue, porque los días siguen. ¿Y sabe quiénes son los que están más afligidos? ¿Y sabe quiénes son los que están protestando más hoy en día? Porque quizás del 100%, un 10% sí está un poco angustiado, un poco entristecido porque no han salido a trabajar, porque no tienen dinero, porque no tienen, qué sé yo, comida, porque no tienen... el otro 10%, o el otro, mejor dicho, 90% que está afligido, son todos aquellos que los días viernes estaban en un bar, que los días sábados estaban en la playa, que los días domingo estaban en alguna discoteca, que durante la semana no hacían absolutamente nada sino que obstruir. Todos esos son los que están protestando hoy en día. ¿Por qué? Porque se les acabó la vida buena, porque no pueden salir a ningún lado, porque se les acabaron los viernes de fiestecita, porque se les acabaron los sábados de traguito, porque se les acabó el domingo de playita, porque durante la semana no hacían absolutamente nada. ¿Sabes quiénes están protestando hoy en día? Los que durante la semana pasaban vagando sin hacer absolutamente nada, sin sacar a este país adelante. Esos son los que están protestando hoy en día. Mientras que el otro 10% sí estamos protestando, y no de una manera mala, sino que lo estamos haciendo porque quizás se nos acabó la economía, se nos acabó el alimento, se nos acabó todo lo que teníamos en nuestra casa. Pero lo más importante es lo que Dios dice en su palabra, que Él es la luz y que vino a la tierra como luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sensatos y pensar y decir, o sigo en las tinieblas, o agarro esta oferta, o sigo comiendo esto, comida chatarra, o sigo el pan de vida. Es tu decisión.
La respuesta era esa. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? Porque a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque vivían en tinieblas, porque amaban las tinieblas. Y mire qué interesante, si me acompaña siempre en el versículo 19, mire lo que dice. Y esta es la condenación. Mire cómo inicia, la condenación. Es una condenación ya, definitivamente. ¿Para quién? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Para ellos es la condenación ya. Para ellos. Pero usted y yo tenemos que estar felices. Y digo todos aquellos que estamos en Cristo. Y digo todos aquellos que vamos a morir en Cristo. Tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque decidimos aceptar la luz que era Cristo. Porque decidimos vivir con Cristo, que es la luz. Vino a la tierra, se presentó, hizo milagros, dio de comer, sanó enfermos, restauró un paralítico, le dio vida a una persona, le dio de comer a 5,000 personas y aún así no lo aceptaron. ¿A ti qué te ha dado? Te ha dado salud, te ha dado trabajo. Por si no lo sabes, en este momento te tiene resguardado. No es el gobierno, no es el presidente, es Dios el que te tiene resguardado para que no te infectes, para que no te pase. Y aún así no le agradecemos. Te ha dado tu familia, tienes vida, tienes salud, tienes todo en Cristo y aún así lo sigue rechazando. Mucha gente se llena la boca diciendo, es que yo lo que he logrado es por mi creatividad, por lo que yo sé, Esos son altaneros, hermano, son orgullosos. Si todo lo que tenemos hoy en día es gracias a Dios, es gracias a Jesús, no le podemos negar, o no podemos negar nada de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo ha dado. O sea, no podemos venir y darle crédito a otra persona. No podemos venir y darle el crédito a usted mismo, pues, porque usted tiene la capacidad. Si quien le da la capacidad es Cristo. Entonces, mi propósito esta mañana es que usted y yo analicemos. Analicemos a quién vamos a seguir. Analicemos dónde vamos a estar. Analicemos a quién o con quién vamos a estar. Si vamos a seguir en las tinieblas o vamos a seguir en la luz. Quiero cerrar este sermón con algo bien interesante para todos aquellos que deciden dejar las tinieblas y acercarse a la luz. Mire lo que dice el versículo capítulo 1, siempre del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Hoy una paginita retroceda y mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Qué necesitamos? Creer. ¿Y qué vamos a hacer? Nos va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué interesante y qué bueno, pero qué magnífico es ser hijo del Dios que todo lo puede. Hijo del Rey. Por ahí aparecían unas calcomanías que me interesaban y me llamaban mucho la atención porque decía en la calcomanía, no soy el rey del mundo, pero soy el hijo del rey. Así decía. Medítelo, hermano, piénselo. Si esta mañana usted cree que vivir en las tinieblas le va a favorecer, le tengo una mala noticia. No. Pero si decide seguir a Cristo, a la luz, usted va a pasar de ser tinieblas a luz y va a pasar a ser hijo de Dios. Así que pensemos. Esta mañana en eso quería reflexionar. Vamos a orar para cerrar y así terminamos. Padre, queremos darte las gracias esta mañana porque tú nos permitiste estar, Señor, en este espacio, en este momento. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, pero te pedimos de todo corazón, Señor, que puedas ayudarlos. Te damos las gracias porque nos permitiste estar esta mañana cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que tengan un feliz día. El ruido es por la lluvia. Que tengan un feliz día. Nos vemos en otro momento. Bendiciones.